Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este primer capítulo, primer podcast en nuestra sala de conversación donde vamos a hablar de la ansiedad. En este caso tengo una invitada especial, Daniela Alvarado. Hola a todos, muchas gracias primeramente por la invitación y sí, básicamente quiero hoy compartirles mi historia. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo te diste cuenta que estabas pasando por algo llamado ansiedad? Si te diste cuenta desde un inicio, ¿cómo pasó? Bueno, básicamente todo este tema, yo empecé a sufrir de ansiedad hace aproximadamente unos 3 años. Pasó algo en la familia, hubo 2 muertes por parte de la familia materna. Murió pues mi abuelita y murió mi tía, lo cual ocasionó como una crisis mental meses después. Yo no pude procesar muy bien todas esas emociones, y eso que había pasado fue todo en un momentico. En menos de 2 meses de la muerte de mi abuelita murió mi tía. Pues claro, fue como algo ahí que estaba pasando y empezaron a ver muchas otras cosas, el trabajo, empezaron a pasar otras situaciones que permitió que sufriera como una crisis mental. Y me di cuenta fue porque empecé, a medida que iba trabajando en el día a día, empecé a tener síntomas de ansiedad, como lo es la taquicardia, los temblores en las manos, en los pies, el sudor, las náuseas, me empezó a dar mucha diarrea. Y a la vez de esos síntomas también empecé a tener una profunda tristeza y dolor, y me empezó a dar depresión. Entonces fue algo muy confuso porque yo dije, ¿qué me está pasando? No sé qué está sucediendo, no conozco estos síntomas, nunca me había pasado esto, pero lo estoy empezando a experimentar todos los días, a tal punto en el que yo dije, no, o sea, yo ya no salgo porque me da un ataque, ¿sí? Bueno, en ese tiempo no sabía que era un ataque de ansiedad, pero me puedo sentir así, la gente puede pensar raro, qué pensar a la gente, esta niña que tiene. Entonces ahí fue como empezó a ver esos síntomas. Yo creo que los primeros meses fue cuando yo no sabía qué estaba pasando. Ahí fue cuando ya con un amigo que hablé, estaba experimentando lo mismo y era ansiedad. Entonces yo dije, ok, ¿qué hago? Porque no sé controlarlo. La ansiedad es algo que no puedo controlar. Entonces ahí es cuando empecé a tener insomnio. Los primeros meses no podía dormir bien en la noche, malos síntomas, había una preocupación excesiva, una angustia, un temor, un miedo todo el tiempo. Como te digo, yo si salía me daba miedo que me diera un ataque de ansiedad con las personas que yo estaba alrededor, pero si me quedaba en la casa me daba depresión en la casa. Entonces era una lucha entre salgo o no salgo, me quedo o no me quedo, ¿qué hago? ¿Sí? Empezaba a afectar la concentración que yo tenía en mis tareas diarias. Empecé a no verle sentido como tal a las cosas que yo hacía. Entonces eso fue como parte del principio que estaba pasando conmigo en ese momento. Ahora, después de eso, la ansiedad empezó a atacar un poco más. Sí, empezaron a haber otros temas ahí, el estrés. Creo que también la parte muy emocional, creo que toda la parte de la ansiedad va ligado a muchas cosas, y lo que he venido aprendiendo durante el camino es que la ansiedad siempre viene a decirte algo como cambia esto, tienes que poner límites en esto, o hay algo que no está bien en tu vida, ¿sí? Porque sabemos que la ansiedad como tal no es mala, es mala en cierto límite, porque todos sufrimos de ansiedad, todos sufrimos de miedo, ¿cierto? Si se nos viene un león acá que lo vemos aquí de frente, pues lo primero que vamos a hacer es temblar, sudar, se nos acelera el corazón, porque es un miedo visible, pero la ansiedad es un miedo irreal, en pocas palabras, son pensamientos más allá, que no podemos controlar, que no realmente ni siquiera ha pasado, pero también está, con los síntomas físicos también está diciéndote, oye, para, stop. Y yo he llevado una vida se podría decir que muy acelerada en muchas cosas, ¿sí? Yo terminé el colegio, de una vez me metí a estudiar, y seguía haciendo cosas todo el tiempo, no paraba, ¿sí? No le ponía un stop a mi vida de que si estoy haciendo bien, si estoy haciendo mal, me estoy cuidando yo, ¿sí? Estoy teniendo buenos hábitos, estoy teniendo buena alimentación, no, sino que uno vive como del día a día rápido. Entonces creo que el estrés, acumularon muchas cosas,
y empezó a llegar la ansiedad, empezaron a llegar los pensamientos de que tú no puedes, no eres capaz, incluyendo pues también empezaba, como te decía, aparte de la ansiedad también tenía como la parte de depresión, entonces era muy difícil equilibrar ambas, a tal punto de que yo no podía hacer las cosas, era tanta la ansiedad y tanto los pensamientos todo el tiempo que me pasó, yo fui al gimnasio y no podía levantar la barra, la que se llama Hit Thrust, y no podía levantar el solo palito, que era súper fácil, era solamente levantarlo con la cadera y no podía, mi cerebro no conectaba con el cuerpo, tenía una desconexión total del cuerpo al cerebro. Fue ahí cuando me di cuenta, yo estoy muy mal y no estoy haciendo nada al respecto, qué está pasando, qué debo hacer, pero lo peor es que uno no sabe qué hacer, uno no sabe cómo explicarlo, porque en ese momento era como muy, no es como ahorita que se pueden hablar estos temas abiertamente, pero hace unos años atrás era como que esta chica está rara, esta chica está loca, creo que es lo primero que piensa la gente, pero entonces por eso uno no lo habla, y fue cuando yo empecé a pedir también ayuda. A unas amigas que yo tenía fueron las primeras que supieron, porque todo el tiempo era esa ansiedad, todo el tiempo eran los ataques, no eran 3, 4, 5 ataques, más ataques en el día, y era todos los días. Entonces así fue, los primeros meses fueron los más difíciles, porque empecé a sentirme muy cansada, empecé a bajar mucho en las cosas que yo estaba haciendo. Era tanta mi preocupación, yo dije, puedo perder el trabajo por esto, y sin saber qué puedo hacer yo o cómo puedo mejorar eso. Tristemente, hay jóvenes que se siguen callando como lo que están pensando, lo que están sintiendo, lo que están viviendo, ¿no? Y es uno de los como más graves errores que podemos cometer, el no hablar las cosas. A veces por pena o por miedo de que me van a regañar o que qué van a decir los demás. En este caso tú buscaste la ayuda de tus amigas, que yo sé que te ayudaron hasta cierto punto, pero tuvo que llegar un momento de buscar algo más profesional. ¿Cómo fue ese proceso? Ok, creo que una de las cosas también que evita que uno hable con otra persona o se abra con otra persona es que uno siente que es una carga para esa persona, porque mucha gente puede ahorita estar compartiendo con gente que puede estar sufriendo de ansiedad, de depresión, y uno piensa que carga a esas personas si le cuenta sus problemas, y no es que cuente uno los problemas una vez. Cuando uno se suelta, pues tiende a todo el tiempo estar diciendo, mira, estoy un poquito mal, ¿me ayudas? Hoy, mañana, estoy un poquito mal, sí. Entonces uno siente como que no, estoy cargando a la otra persona, mejor no hablo nada y digo que estoy bien, ¿cierto? Creo que esa es la respuesta que todos damos, estoy bien. Entonces, sí, al principio pude abrirme primero con mis amigas, pero ya llegó un punto en el que yo dije, tengo que buscar también ayuda profesional. Porque necesito a alguien que me ayude, porque sepa del tema y me ayude, me dé herramientas pues para superar esto. Ahí fue cuando ya solicité ayuda con psicología. Entonces fui a psicología. Obviamente la primera sesión fue muy chistosa porque uno no sabe qué decir. Uno es como que, la psicóloga, ¿a qué vienes? ¿Cuál es tu consulta? Y uno, no sé cómo empezar. Es incómodo un poco, la verdad, pero ahorita... La verdad, me gustan esos espacios con mi psicóloga, pero al principio es un poco difícil soltar todo, y creo que todo también tiene raíces. Después de la psicóloga, obviamente, había todavía cosas que mejorar, todavía cosas que estaba presentando. Ahí fue cuando pues, me enviaron al tema de psiquiatría también, y empecé con el tema de los medicamentos. Pero bueno, todo ese proceso que ha sido con la psicóloga ha sido también un aprendizaje, porque me ha dado las herramientas útiles a mí para mejorar tanto mis emociones y mis pensamientos, y empezar a generar, digamos en este caso, hábitos que me ayudan y mejoran en lo que yo necesito, ¿sí? Digamos, actividades como tan simples que es como salir a caminar al mediodía, si sea 20 minutos, 30 minutos tomando el sol. Eso es supremamente muy bueno para el cuerpo. El comer bien, el hidratarse bien,
el decirte diálogos internos positivos también es muy bueno. O sea, son cosas y herramientas que me han ayudado a ir mejorando. Y actualmente pues yo ya no, en este caso pues yo ya no tengo ataques de ansiedad ni ataques de pánico, porque en su momento también tenía ataques de pánico. El primer ataque de pánico que yo tuve fue en un Transmilenio, que yo entré al Transmilenio y como eso es cerrado, yo no veía salida y de un momento a otro me empecé a quedar sin aire. Yo no sentía que no entraba el aire y yo me estaba asfixiando ahí. Me tocaba salir del Transmi o me tocaba ir, no sé, a veces me tocaba salirme del Transmi, otras veces lograba controlarlo. Pero eso fue uno de los primeros ataques de pánico. O en el cine, también porque son espacios cerrados, o sea, aparte de ansiedad generalizada, ataques de pánico, también tenía agorafobia, que son esos espacios cerrados. Pero con la psicóloga empecé a aprender muchas cosas. Empezamos a mirar también toda la parte, primero identificar las emociones, la rabia, la tristeza, empezar a identificar de dónde vienen, por qué se produjo, cuáles son los detonantes. Entonces ahí uno empieza a trabajar mucho toda esa parte, lo cual ayuda a mejorar todo este tema de la ansiedad. ¿De qué se trata ese equilibrio hablando de lo espiritual y de lo físico? En ese justo momento cuando yo, asistía a la iglesia y a la vez le pedía mucho a Dios, todo el tema de esta situación, de la ansiedad, de la depresión, los primeros 2 años, no veía resultado, ¿sí? No veía como salida. Así que yo lo que opté fue, yo empecé a probar otras cosas que empezaron a dañar mi vida, a dañar todo lo que yo estaba o lo que ya había construido. Y todo eso me llevó a otras cosas, pero fue allí donde ya pude como tal tener como esa conexión correcta, se podría decir, con Jesús. Creo que fue el punto, el límite, ya el punto de casi perder todo, de todo lo que me llevó, y llegar al punto de que como no le encuentro sentido a esta vida si no es con Jesús. Fue allí, porque podía estar haciendo otras cosas, pero nada de eso llena, nada de eso da algo. Realmente no me llenaba nada, absolutamente nada. No le veía sentido a nada, el seguir haciendo cosas, el seguir sufriendo esto, si de verdad no tenía a Jesús en mi corazón. Y fue allí cuando me di cuenta que a pesar de que yo era cristiana, a pesar de que yo estaba en la iglesia, a pesar de que estaba haciendo muchas cosas, no tenía una relación correcta con Jesús. Se fue perdiendo de poco desde que empecé a tener, los ataques de ansiedad. Se fue perdiendo esa conexión con Cristo y yo no me había dado cuenta hasta tal punto. Y todo eso permitió que volviera a mirar mi vida espiritual, a mirar cómo estaba mi vida espiritual. Entonces fue allí donde volví a conectarme con Jesús, volví a recuperar eso que estaba perdiendo, y en ese momento empecé a mejorar mi vida espiritual y a la vez con los conocimientos que he adquirido de toda la ciencia, de la salud mental, porque es muy importante, todo es muy importante. Si el cuerpo falla, todo, no puedes hacer absolutamente nada. Sí, y todo es una conexión, tanto las emociones con los pensamientos, lo mental, a lo físico, porque si tienes un síntoma te está diciendo algo. Si estás actuando de una manera muy agresiva, una emoción descontrolada, también está pasando algo en tu vida. Identificar esa raíz. Si estás pensando cosas, tienes pensamientos negativos o intrusivos, también está pasando algo. Entonces también enlazarlo con la vida espiritual. Siento que he tenido últimamente mucho equilibrio en esas ambas partes, y van muy conectadas. Entonces después que ya toda la parte espiritual estuvo mejor en mi vida, empezó a disminuir los ataques de ansiedad, pero a la vez también aplicando el conocimiento de la ciencia, que es como tener hábitos saludables, es tener una buena higiene de sueño, es alimentarse bien, es poner límites en tu vida, es saber ejercicio, es saber controlar tus emociones, y muchas cosas más. Es un universo muy grande todo este tema, pero también estar teniendo bien tu cuerpo,
también estar bien tú mentalmente, emocionalmente, pero también estar bien espiritualmente. Entonces eso también ha permitido que todo este proceso que ha venido desde hace tiempito esté mejorando y ya es mejor, mucho mejor que a comparación de hace 2 o hasta los 3 años, pero también ha permitido que uno avance y uno crezca. A pesar de que hay que cuidar nuestra salud mental, hacer ejercicio, dormir bien, comer bien, también tener un tiempo día a día para conectarnos con Dios, para hacer una oración, para dar gracias, leer la palabra y tener esa relación que vale más que cualquier otra cosa. Creo que eso también es un buen consejo. La verdad es un buen punto esa parte. Creo que de todo lo que he vivido, lo más primordial o lo que ya le vi yo sentido a la vida es Jesús. Y creo que ahí recalco un poco la palabra en Romanos, que resalta todo lo que hizo Jesús en la cruz, todo lo que es estar en la conexión, en la relación con Jesús. Creo que desde el punto que yo ya realmente le entregué todo a Dios, todo el control de mi vida completamente, de todas mis áreas, fue cuando ya Dios empezó y Jesús empezaron a hacer algo diferente en mi vida. Empezó a estructurar todas las áreas, empezó a mejorar todas las áreas, empezó a bendecir todo, empezó a mejorar todo, pero cuando yo le entregué todo completamente el control a Jesús, porque uno como ansioso a veces quiere tener el control de todo, quiere digamos, yo a veces soy muy de saber cómo hago las cosas, de tener el control, pero a veces déjaselo a Jesús, que Él tome el control. Y así yo hice, le dejé el control a Jesús, y es el único que me ha llenado ese vacío, es el único que ha permitido que yo salga de esa ansiedad, que salga de esa depresión, de que mejore y de que, también sirva el testimonio para otras personas. Como dice Dayan, si tú estás experimentando ansiedad, si tú estás experimentando depresión, si tú dices, ¿qué hago? No sé qué hacer, y tienes muchos pensamientos y de pronto puedes sobrepensar mucho en las noches como muchas personas, ven, calma tu corazón. Es una palabra que yo siempre decía en las noches cuando empecé ya a luchar con mis pensamientos, que fue la primera parte más difícil de la ansiedad. Yo declaraba un versículo y es: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiadamente, que está en Salmos capítulo 4 versículo 8. Entonces Jesús es el único que te puede dar paz y esa tranquilidad, así que entrégale todas tus preocupaciones, todas tus ansiedades, todos tus temores, sin importar que sean todas tus áreas, ya sea sentimental, emocional, relaciones, lo que sea, entrégaselo a Jesús, y yo creo que desde ahí Jesús va a cambiar tu vida y vas a sentir el amor completo de Jesús y no vas a sentir ese vacío que a veces solemos sentir y solo fingimos diciendo estoy bien. Entonces esa es la invitación. Y yo sé que la próxima persona no va a ser yo, de pronto puede ser tú, puede ser otras personas también dando su testimonio, pero cree en lo que Jesús puede hacer en tu vida. Muy bien, así terminamos este podcast de la ansiedad con el testimonio de Daniela. Daniela, gracias por estar con nosotros, por haber compartido este testimonio, esta enseñanza que yo sé que le va a servir a más de uno, así como nos ha edificado a nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos en un próximo capítulo.